La palabra eterna del Señor que se va a cumplir en nuestras vidas en el día de hoy se encuentra en el libro de los Hechos, capítulo 1. Versículo 1. Hechos 1:1. Vamos a leer la palabra de Dios todos juntos. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Amén. Que sea un tiempo que podamos comenzar a personalizar el Evangelio. Que podamos hacer el Evangelio nuestro. Que podamos personalizar no solamente el Evangelio, sino la oración, la palabra y el evangelismo. Que son las bendiciones que como hijos de Dios ya hemos recibido. Tenemos que restaurarlas y personalizarlas. Que sea un tiempo para que correctamente podamos hacer lo que la palabra dice, personalizar. Lucas, en el día de hoy, podemos ver en esta palabra, ¿qué se refiere con mi primer tratado? Él escribió el libro de Lucas. Él había visto esas pruebas, esas evidencias, ¿y qué hizo? En su trabajo, que era ser un doctor, no era un pastor ni era un evangelista, era un doctor. Pero era un evangelista en su trabajo. Entonces, ¿qué hizo él? Escribió ese libro de Lucas. ¿Para qué? Para transmitírselo a Teófilo y transmitirlo a otras personas, para ser su medio de comunicación, para predicar ese evangelio. Él personalizó ese evangelio para sí y escribió ese libro de Lucas. Y ahora, después de eso, ¿qué hizo? Siguió dándole el evangelio a Teófilo y escribió otra vez el libro de los Hechos, escribiendo esas evidencias que Jesús, como el Cristo, vino a hacer en esta tierra y que los milagros y las evidencias que habían para demostrar que Jesús es el Cristo. Y lo volvió a enviar a Teófilo. Esa es la personalización que Lucas hizo. Ahora, ¿yo tengo que ser doctor y tengo que escribir una carta para hacer el evangelismo? No precisamente. Es un ejemplo de cómo podemos hacerlo, en mi trabajo, en mi especialidad, con las bendiciones que Dios ya me ha dado, con las carencias que Dios ya me ha dado. Restaurar esos puntos débiles para que con los puntos fuertes que tenga, poder ser el especialista en el evangelio, en mi trabajo, en mi especialidad, en mi estudio. Sea pastor, sea obrero, sea profesor de colegio, sea trabajador de una empresa, sea empresario, sea estudiante, sea lo que sea. Que yo personalice el evangelio para mi propia vida. Dios me da el evangelio a mí ya. Entonces, que podamos sacar todos los pensamientos incorrectos y que de verdad podamos tomar la palabra de Dios, como vimos ayer, y esperar dentro del pacto de Dios. No ser tozudos para otras cosas, pero para el evangelio a veces hay que ser un poco cabezones. No llegar a ser tozudos, pero sí que cabezones. Sí sabemos lo que hemos tomado correctamente. No tomar cualquier palabra que nos convenga ni que nos beneficie y ser cabezones ahí. No me refiero a eso, sino ser perseverantes. Ser perseverantes en la palabra de Dios, sabiendo lo que Dios ya nos ha dicho, sabiendo lo que Dios nos está diciendo ahora y sabiendo quiénes somos. Que somos unos hijos de Dios y Dios nos da esa promesa que es eterna y se va a cumplir absolutamente. Ahora, que nosotros podamos tomar esa palabra correctamente y personalizar absolutamente la palabra de Dios. Porque estamos en una época que cada vez se corrompe más. Y si vemos la historia de la humanidad y la historia de la Iglesia, podemos ver que la gente no lo sabe, la mayoría de gente, pero la historia de la humanidad está relacionada a la historia de la Iglesia. Está relacionada a la historia del cristianismo. Dependiendo de cómo el cristianismo y cómo el evangelio se ha predicado, se ha evidenciado y se ha testificado, o por el contrario, como está pasando ahora, el evangelio se está debilitando, se está perdiendo, se está mezclando con otras cosas, es que la historia está cambiando. Entonces, tenemos que entender la corriente de la historia correctamente. ¿Cuál es la corriente de toda la historia de la humanidad? Y dentro de eso, ¿cuál es la corriente del evangelio que tenemos que ver nosotros? Y dentro de toda esa gran corriente, ¿cuál es el papel que yo tengo que representar dentro de esa historia de la humanidad y del evangelio? Que seamos esas personas como Lucas, que tengamos la determinación del evangelio, de hacer mío este evangelio, de disfrutarlo y hasta que no reciba todas esas bendiciones que Dios ya me ha prometido, hasta que las transmita y las siembre completamente, no voy a parar. Que tenga esa determinación.
y esa conclusión de verdad por causa del Evangelio. Que podamos ser esos discípulos que de verdad veamos la realidad y la verdad que hay en el mundo. Pero mayor a eso, que podamos ver la verdad y la realidad que Dios ya nos ha mostrado, que supera toda esa verdad y esa realidad que podemos ver frente a nuestros ojos. ¿Se ve muy flojito o no se ve? ¿Aquí llevo en negro? Sí, aquí lo vemos en negro. Como hemos dicho antes, estamos en una época en la que el Evangelio está completamente debilitado. Y lo curioso y gracioso a veces es que el Evangelio no se debilita por la oscuridad solamente, ni por las maldiciones, ni por los desastres. Podemos ver el pueblo de Israel como el mismo Evangelio se debilitaba desde dentro de la Iglesia. Desde los mismos fariseos, desde los escribas, desde los maestros de la ley que no conocían correctamente el Evangelio, sino conocían nada más que esa ley, se debilitaba el Evangelio. Entonces, ¿qué quiere decir? Que dentro de la Iglesia aún queda mucho legalismo. Si vemos a una persona que se ha caído en un foso o en aguas, en arenas movedizas, y le hemos dicho 100 veces que no pase por ahí porque se va a caer, cuando vemos que se ha caído, es que mira que te he dicho que no te pases por ahí porque te vas a caer. Pero si tienes que salir de ahí, pero ¿no ves que te vas a hundir, te vas a morir? ¿Eso le beneficia de algo? Aunque se lo hayamos dicho 1.000.000 de veces. Aunque sea mi esposo, mi esposa, mi hijo, o aunque sea lo que sea. Eso es lo que hace Dios con nosotros. No nos dice lo que tenemos que hacer, sino nos tiende la salida, que es Jesucristo. Entonces, dentro de la Iglesia, el mayor problema es que por causa de ese legalismo que tenemos en la vida, por causa de ese legalismo que ha enraizado tan profundamente en nosotros, y sabemos más personalizarles la palabra al que tenemos al lado que a nosotros mismos. Escuchamos, ¡ay, esta es la palabra para el pastor, y para el vecino, y para el anciano, y para mi hermano, y para mi marido, y para mi mujer, y para mi hijo, y para todos, menos para mí! Entonces, en la Iglesia necesitamos deshacernos, erradicar completamente. No es solamente deshacernos, quiero remarcar esa palabra, erradicar completamente el legalismo que no permite que el Evangelio esté floreciendo en nuestras vidas y en nuestras iglesias. ¿Qué pasa? Que por causa de tener un legalismo no se soluciona el problema. ¿Por qué? Porque eso mata a la gente. La ley es lo que Dios nos ha dado para conocer cuál es su pacto. Sin ley, por otra parte, podremos ver que no habría pacto, o no se entendería el pacto de otra manera. Entonces, la ley es necesaria, pero el ser humano hacemos ese legalismo, que no es lo correcto. Entonces, os bendigo para que podamos restaurar la ley de Dios, que es el mandamiento de Dios, la promesa de Dios, pero que podamos sacar el legalismo que tengo yo dentro. Que no me fije en el que tengan los demás. Primero hemos dicho que tengo que restaurarme yo mismo. Y en el momento que yo me restaure, podré ayudar a restaurar a otras personas. Entonces, que de verdad en la Iglesia este legalismo puede desaparecer. Luego también misticismo incorrecto. Y digo incorrecto ¿por qué? Porque Dios es místico. Y el misticismo, en cierto modo, es necesario. Porque nosotros no podemos ver a Dios con nuestros ojos. Y la fe es algo mística también. Pero, cuidado. ¿Por qué? Porque el ser humano se fija en esos milagros, en ese misticismo, en esas grandes obras que acontecen, y nos quedamos mirando solamente eso. En que me tengo que caer, en que tengo que ser lleno del Espíritu para hacer esto, en que necesito recibir el poder de la otra. Es necesario recibir el poder. Pero ahora, ¿para qué yo necesito recibir ese poder y esos milagros en mi vida? ¿Es de verdad para que eso místico me haga conocer correctamente a Dios? Y para que de verdad con ese conocimiento de Dios pueda predicar el Evangelio y establecer el reino de Dios en mi vida? ¿O es porque
yo quiero algo más, porque yo quiero una experiencia mejor, porque yo necesito tener una solución a mi problema, a mi enfermedad, a mi matrimonio, a mis hijos y a la situación en la que tengo. Seamos sinceros. ¿Es de verdad ese misticismo que yo quiero experimentar para de verdad experimentar el poder de Dios? No lo es, si somos sinceros delante de Dios. Entonces, que podamos arrancar ese misticismo incorrecto que ha enraizado en la Iglesia. ¿Por qué? Porque hemos estado aferrados al legalismo y como no nos saca el legalismo del pecado ni del problema que tenemos, buscamos una nueva experiencia. Y eso nos hace caer en un legalismo incorrecto. Y como el legalismo no funciona y el misticismo tampoco funciona, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que saca la Iglesia? Yo lo puedo hacer. La autosuficiencia. Lo voy a hacer yo y porque yo sé y me vas a decir tú ahora, después de 40 años que llevo haciendo yo esto, lo que tú me tienes que decir a mí que yo voy a hacer. El humanismo. Yo lo voy a hacer por mis fuerzas. Es que hay que ayudar a esta persona, hay que hacer lo otro, hay que hacer trabajo social. Sí. Pero ¿por qué hay que hacer todas esas cosas? ¿Por qué Jesucristo sanaba a las personas? ¿Y por qué hacía milagros? ¿Por qué era humanista? No. Perdón, pero no. ¿Hay que hacer obra social? Claro que hay que hacer obra social. ¿Hay que ayudar a las personas? Claro que hay que ayudar a las personas. Pero no solamente eso, lo veremos después en otro punto, pero es lo que hicieron Pedro y Juan. No es que no tuvieran dinero para no darles dinero al cojo, sino que a ese cojo no le hacía falta ese dinero. Y las personas tenemos tanto humanismo, es que esa persona hace falta ayudarle, sí, pero no le va a valer de nada. Al día siguiente va a estar igual o peor. Que esa humanidad nos deshagamos completamente de ella. No quiere decir que no seamos humanos, no me mal explique yo, sino que ese humanismo nos salva. Esas buenas obras son necesarias, pero dentro del Evangelio. ¿Para qué? Para establecer únicamente el reino de Dios. Y dentro de la Iglesia estamos demasiado centrados en el humanismo, en la obra social, en las ONGs, en no sé cuántos. ¿Por qué? Porque ¿sabéis lo que nos conlleva esto? ¿Sabes lo que trae esto? Eso es lo que trae el humanismo: dinero, fama, éxito, ascensos. Y es lo que la gente del mundo, y perdón, muchos pastores en este día en el mundo están interesados. Están haciendo obras buenas, de caridad, porque les beneficia económicamente. Y parece muy fuerte escuchar esto así, pero es la realidad del mundo. Es la realidad de la Iglesia. Y la Iglesia está cayendo, como la historia de la Biblia podemos ver, es exactamente igual. Se caía en ese humanismo. Los mismos fariseos: ¿puedes sanar a una persona el día de reposo? ¿Puedes hacer no sé cuántos? Con su humanidad. Querían, con la ley que tenían, con ese legalismo y esa humanidad, atacaban a Jesucristo mismo. Y estaban en contra del Evangelio. Qué curiosidad que los mayores enemigos de la Iglesia no estén fuera de la Iglesia, sino están dentro mismo. ¿Es una paradoja o no lo es? Pero esto, ¿lo hay o no lo hay dentro de la Iglesia? ¿Es una cosa que me estoy inventando yo y es la primera vez que lo hemos visto o lo hay en verdad? Entonces, tenemos que entender que para comenzar a personalizar el Evangelio en nuestras vidas tenemos que erradicar completamente todo esto. Tenemos que sacar todo esto. Porque eso es como la Biblia nos revela. Los fariseos, los saduceos, los maestros de la ley, que sabían mucho, tenían mucho entendimiento, hacían muchas buenas obras, pero no recibieron la salvación. Sin embargo, los discípulos, que eran pescadores, eran gente sin estudios, sin conocimiento, Dios les dio su misión y la entendieron. No quiere decir que a los fariseos no le diera Dios la misión, o a los judíos Dios no les diera la misión, sino que no la entendieron por tener todas estas cosas. Por tanto conocimiento, por tanta sabiduría que tenían, y por tanto yo que tenían, no entendieron el Evangelio. Y ahora, no es solamente acaba con esto, un problema muy grande que hay y que muchas personas enfatizan, en el fin de los tiempos. Hay mucha gente que llena iglesias y que se llena el bolsillo con esto. ¿Es que el Señor Jesús viene pronto? Sí. Pero hasta que este Evangelio bendito no sea predicado a toda criatura, Jesucristo no va a venir. Hay grupos incluso que dicen que van a avanzar la venida de Jesucristo. Que yo voy a predicar tanto el Evangelio que Jesucristo va a venir más pronto porque yo predico el Evangelio. ¿Eso qué es? Humanismo. Yo soy alguien o algo para avanzar o retrasar la venida de Jesucristo.
Eso es imposible. Y hay mucha gente que se llena el bolsillo con estos tipos de filosofías e ideologías. Y enseñan eso en su iglesia. Y se llenan las iglesias. ¡Ah, el Señor viene pronto! Una ofrenda, ¡pam! 2.000 euros, no sé cuánto, no sé menos. ¿Por qué? Como el Señor viene pronto, no me hace falta ni mi casa, ni mi coche, ni mi... ¿Para qué? Si va a venir pronto ya. Y eso está pasando. O sea, tenemos la gran bendición de escuchar el Evangelio puro. El Evangelio claro. Sin tapujos. Pero esta es la realidad de la iglesia hoy en día. No podemos desconocer lo que está pasando en la iglesia hoy en día. Y la gente de la iglesia está atrapada en ese desastre y en esa maldición, sin saberlo. Escuchamos algo parecido al Evangelio, pero estamos atrapados en esto, dentro de la iglesia. Entonces, os bendigo para que sea un tiempo que todo eso que queda incorrectamente en nuestras vidas aún lo podamos arrancar completamente, lo podamos erradicar completamente, en el nombre de Jesucristo y en el poder que ya se nos ha dado en el nombre de Jesucristo. Como consecuencia de todo esto, ¿qué es lo que viene al ser humano? Viene un fracaso personal. Individualmente las personas han fracasado absolutamente. Tienen un fracaso absoluto. No pueden hacer nada ya. ¿Qué quiere decir? Esto es algo que tiene ya mucho tiempo. Lo vimos ayer. El problema de Satanás, el problema de la oscuridad, del vacío, de las tinieblas, ese problema eterno, esa maldición generacional y ese problema antiguo que está escondido. Es un problema el cual no hemos salido aún y por causa de eso tenemos un fracaso personal. Estamos atrapados en diferentes cosas. ¿Qué quiere decir? Que ese fracaso personal se ha grabado en nuestras vidas. Ha enraizado completamente. Y ya es parte de mi naturaleza. Entonces, de verdad que podamos personalizar el Evangelio para salir de eso que es incorrecto, lo cual se ha grabado. Que ya ha entrado en mi raíz profunda y sin darme cuenta es mi naturaleza. Es parte de mis hábitos, de mi subconsciente y de mi persona. Ahora, ¿qué es eso que se ha grabado, que ha enraizado y que es parte de mi naturaleza ya? Las heridas. Por causa de ese legalismo, ese misticismo, ese humanismo y esos pensamientos incorrectos, en nuestras vidas, al no tener respuestas, a no tener evidencias y a no experimentar el poder de Dios, caemos en heridas. Y heridas muy graves, muchas veces. Caemos en el pecado y ese pecado nos trae heridas. Por no experimentar el poder de Dios, somos atrapados ahí. Y como consecuencia de esto, ¿qué es lo que viene? Una incompetencia absoluta. Estamos en la iglesia, venimos, alabamos al Señor, tocamos 2 palmas, escribimos en el papel, nos vamos, pero estamos peor que la gente del mundo. Estamos peor que los no creyentes. Y a veces tratamos de pensar, ¿y por qué no funciona el Evangelio para mí? ¿Y por qué Dios no me da respuestas? ¿Y por qué Dios no me da la economía? ¿Y por qué Dios no me da... ¿Y por qué Dios no me permite? Es algo raro que lo estoy preguntando, ¿verdad? Nadie ha pensado nunca esto, vale, perdón. ¿Qué quiere decir? Que nada funciona. Estamos completamente siendo incompetentes en todas las áreas. Espiritualmente, emocionalmente, socialmente y en todas las áreas. ¿Qué quiere decir? Que Cristo aún no es suficiente para mí. Que Cristo no ha sido completo para mi vida. Y por causa de eso, somos incompetentes y tenemos muchas heridas. Y queremos saciar ese vacío e esa incompetencia que tenemos con otras cosas. Buscando otros nuevos amigos, buscando más economía, buscando esto, buscando lo otro. Y hemos visto que no funciona ya, pero tratamos de volver a saciarlo. Y estamos en una incompetencia absoluta. Os bendigo para que sea un tiempo que podamos erradicar también esa incompetencia absoluta que aún queda dentro de nuestras vidas por causa del engaño del diablo. Y no solamente eso. Para más colmo, ¿qué es lo que tenemos? Una actitud correcta, ¿verdad? ¿Tenemos actitud correcta o no cuando nos pasa todo esto? ¿Qué actitud tenemos aquí? Pero
más que incorrecta, tenemos una actitud de víctima. Es que fíjate lo que me ha hecho, y es que el pastor me ha dicho no sé cuántos, y es que el anciano aquel se cree que es el rey de la iglesia, y es que no sé cuántos. Nos pasa todo a nosotros. ¿Y por qué me pasa a mí todo esto? ¿Y por qué soy el único que siempre me pasa el mismo problema? ¿Y por qué solamente a mí me ocurren estas cosas? ¿Y por qué soy el único que soy el último tonto siempre? ¿Y por qué no me doy cuenta? Y cuando quiero hacer algo, no lo hago. Y cuando no quiero hacerlo, lo estoy haciendo. ¿Qué quiere decir? Que siempre estamos en una posición de víctimas. Es que solo a mí. Es que ¿por qué yo? ¿Qué quiere decir? Es una evidencia de que no hemos experimentado el poder de Cristo. Es una evidencia de que hemos fracasado completamente en Cristo. Entonces os bendigo para que podamos sacar completamente esa actitud que es incorrecta de victimismo. Porque tenemos una identidad, una posición y una autoridad de hijos de Dios. Y Cristo ya nos guía, nos protege y nos guarda. Ahora, ¿en qué me estoy concentrando yo? ¿Dónde está mi vida? Ese es el problema. Que lo sé, pero no lo pongo en práctica. Lo he escuchado, pero no me da la gana hacerlo. Porque ahora lo he hecho yo como he querido toda la vida y vas a venir tú ahora a decirme a mí que lo tengo que hacer yo. ¿Quién eres tú para decirme a mí lo que tengo que hacer yo? No es que soy yo, es que es la palabra de Dios. Y son las evidencias de nuestros 10, 20, 30, 40, 50, 70 o los años que tengamos. Y ese es el problema. Que hemos enraizado demasiado estos puntos. Y por causa de eso estamos teniendo las consecuencias de lo que hemos hecho continuamente en nuestras vidas. Por eso os bendigo, para que erradiquemos también esa actitud de víctima de que no funciona. Ahora, no solamente estos problemas, hay gente que funciona también. Hay gente que le van las cosas bien. ¿Y qué pasa con esa gente que funciona o que a veces tiene evidencias? ¿Cuál es el problema en el que está atrapada esa persona? La arrogancia. Es que lo he hecho, he podido, yo he estudiado, yo me he preparado, yo he tenido esta evidencia, yo he tenido esa respuesta, he tenido. ¿Es de verdad por causa del Evangelio la respuesta que he tenido? ¿Esa evidencia que he tenido es para establecer de verdad el reino de Dios? ¿Ese encuentro que he tenido es de verdad un encuentro de bendición para que el reino de Dios se establezca y para que Jesucristo sea glorificado? ¿O es para que yo sea un arrogante y crea que lo he hecho yo? Porque he recibido yo el poder de Dios. Entonces os bendigo para que esa arrogancia que tenemos aún podamos erradicarla completamente. Y no solamente esto, sino hay un problema también que es el egoísmo. Todo para mí, todo lo quiero yo. Y si este lo tiene, ¿por qué no lo tengo yo? Las envidias. Que no es lo mismo que las envidias, que aunque es parecido, las envidias. Esta no es una buena ciencia, la autosuficiencia, es la peor ciencia que hay. ¿Por qué? Porque yo soy el suficiente, yo soy el que puede, el que lo sé y el que lo hace todo. Entonces, dentro de ese fracaso personal, estos son los puntos. Si os dais cuenta son 7, como las 7 bendiciones. Pero no hay ni una bendición. Hay más. Solamente es un resumen de las más. Entonces, los que no tengamos las 7 seguridades, las podemos tener. Muy claras, además. Muy evidentes. Entonces, que de verdad, dentro del poder del Evangelio, entendiendo lo que Dios nos dice, podamos salir de eso que se ha grabado. De eso que ha enraizado que es incorrecto. De esa raíz profunda que ni me doy cuenta yo que está ahí. De mi naturaleza que cuando lo estoy haciendo, me doy cuenta que lo hago y digo, pero ¿cómo puedo hacer yo estas cosas? Si no quiero hacerlas. Eso lo veremos el domingo por la tarde. Y no se puede adelantar nada. Como consecuencia de esto, ¿qué pasa? Que no encontramos el método. ¿Qué quiere decir que no hemos encontrado el método? No es que haya un método porque sea un método, porque sí,
sino es el método en que Cristo nos ha dado. Es el método que Dios nos ha dado. ¿Qué quiere decir no encontrar el método? No es que Jesucristo fracase, que hemos fracasado nosotros en Jesucristo. ¿Qué quiere decir? Que no hemos experimentado correctamente a Jesucristo. No es que quiere decir que Jesucristo no sea suficiente ni sea completo para que nosotros hayamos fracasado, sino por causa de toda esta corriente, Jesucristo no obra correctamente como debería de obrar. Porque no estoy dejándole por todas estas áreas de mi vida que están sin sanar aún. ¿Y qué pasa? Que he escuchado de Cristo, a lo mejor hemos aceptado a Jesucristo, pero estamos fracasando en el Evangelio. Hemos fracasado completamente en el Evangelio. Y por eso no estamos teniendo las respuestas que deberíamos de estar teniendo ya. Ni las evidencias que deberíamos de estar teniendo. Juan 6:26. Los discípulos estaban allí y Jesucristo, ¿qué les dijo? No habéis creído en los milagros porque de verdad creyerais en ellos, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. ¿Qué quiere decir? Que hemos visto las señales, hemos visto las respuestas de Dios, y por causa de esas respuestas, esas evidencias, nos hemos saciado tanto que hemos fracasado en Cristo correctamente. Hemos visto la espuma nada más, pero no el contenido. Hemos visto la corteza, pero no lo que hay dentro. Entonces, os bendigo para que de verdad, dentro de esto, podamos salir completamente de esa apariencia y podamos de verdad tener la victoria, el éxito y la continuidad dentro de Cristo, que es la verdadera respuesta a todo el problema que tenemos como humanidad. Y como consecuencia de esto, ¿qué pasa? Es el 3, lo hacemos aquí. Caemos en un individualismo. Que es lo contrario a lo que tenemos que hacer, la personalización. Personalizar es hacer mío lo que Dios me ha dado. Individualizarme, tener el individualismo es hacer lo que yo quiera con lo que tengo o con lo que Dios me da, que es diferente. Entonces, ¿qué quiere decir? Que estamos centrados en nosotros mismos. Estoy centrado en mí mismo, en yo, en beneficiarme a mí mismo. Entonces, como hemos visto que por causa de ese legalismo, ese misticismo incorrecto, ese humanismo y todos esos desastres que están en nuestras vidas, ¿qué es lo que acabamos haciendo? No nos podemos concentrar en Dios. No nos podemos concentrar en la palabra. No nos podemos concentrar en la oración. Y es un fracaso completamente la vida del Evangelio. ¿Qué quiere decir? ¿Que Dios no responde? No. Sino que mi vida no está correcta donde debería estar. No estoy triunfando correctamente en concentrarme absolutamente en la palabra. Ni en concentrarme en el poder del Evangelio, de Jesucristo, ni de la oración. Y como consecuencia no tengo evidencias, ni tengo testimonio, ni tengo respuestas. Y el evangelismo, por supuesto que no va a funcionar. Y lo que pueda parecer que funcione es para saciar mi ego personal. Que ese es un error muy grave que también caen las personas. Hay muchas personas que van al campo del evangelismo para saciar su propio problema. Eso no es evangelismo. Eso es tratar de llenar un vacío que tengo yo sin otro remedio. He entendido, sí, que Cristo es lo que tú quieras y muy bien, y para aquí y para allá. Pero hay muchas personas que van al campo, que quieren evangelizar para saciar su propio vacío. Para llenar lo que no han llenado con Jesucristo aún. Y eso es un error. Eso no es el evangelismo que Dios desea. El evangelismo que Dios desea, luego lo veremos, es el evangelismo de verdad para buscar las personas que Dios ha predestinado, las personas que Dios ha preparado ya en nuestras vidas. Entonces, al no entender eso, en vez de entrar dentro de la concentración, ¿qué es lo que hacemos? Caemos en adicciones. Y no nos equivoquemos que no solamente las drogas, el alcohol y el sexo son adicciones. Hay muchas adicciones que tenemos en nuestras vidas que no son ni el alcohol, ni las drogas, ni el sexo. Que es lo que la gente aparentemente piensa que es una adicción nada más. Hay muchas cosas que están, y no voy a decir nada para que nadie se pueda sentir mal, sino son adicciones que tenemos en nuestras vidas. Al no aferrarnos al pacto de Cristo, caemos en esas adicciones, en esos malos hábitos. Y no solamente nos conformamos con eso, por causa de esas adicciones, ¿qué es lo que viene después? Tenemos obsesiones.
que es incluso peor que las adicciones aún. Nos obsesionamos con eso. Es que lo necesito, lo quiero, me hace falta, tengo que estar con esta persona, tengo que estar con lo otro, y eso es parte del vacío que hay en mi vida. Y acabamos obsesionándonos con situaciones y cayendo adictos a problemas espirituales que tenemos por no experimentar correctamente a Cristo. ¿Y qué es lo que trae estas dos cosas dentro de la iglesia? Y dentro de mi familia. Divisiones. Trae el caos, el fracaso y la maldición. Estas dos cosas no traen nada más que división. La gente que está adicta a algo y obsesionada con algo acaba dividiéndose, acaba separándose, acaba divorciándose y acaba haciendo lo que no tiene que hacer por no entender lo que Dios nos ha dicho en un principio y por tener toda este mar de fondo que nos arrastra sin darnos ni cuenta. Dios os bendigo para que sea un tiempo en el que podamos de verdad concentrarnos absolutamente en el Evangelio, que podamos restaurar el poder de Dios, que podamos experimentar las respuestas que Dios dentro de Jesucristo ya nos ha dado y que podamos erradicar completamente lo que no es el Evangelio, que podamos arrancar, que podamos dejar que ese viento y ese fuego arranque y se lleve todo lo que no es el Evangelio. Para ello necesitamos concentrarnos absolutamente en el Evangelio, no decir amén, que es bueno decir amén, y no apuntar en la libreta, que es necesario también, sino tener un tiempo concentrado a solas delante de Dios. Eso es lo más importante y eso es lo que estamos fallando. No es que no escuchemos la palabra, que a veces la escuchamos, o no leamos la palabra, que algunos la leemos, sino que no estamos concentrándonos ni en esa palabra, ni en esa oración, ni mi vida está concentrada en el evangelismo para ver cómo yo puedo glorificar al reino de Dios, sino que está centrada en mí, en mi egoísmo, en mi personalización, en mi individualismo y en lo que yo necesito. Os bendigo para que sea un tiempo que podamos completamente salir de este problema y salir de esta maldición, para de verdad establecer el reino de Dios en nuestras vidas y que esa personalización del Evangelio, de Cristo, de la palabra, de la oración y del evangelismo se revele a través de nuestras vidas, para que el reino de Dios se establezca en nuestras vidas ya. Entonces, esto solamente ha sido la introducción. Eso solamente ha sido la introducción. Pero si no tenemos introducción es más difícil entender el desarrollo del mensaje. Entonces, ¿qué quiere decir? Que necesitamos experimentar el secreto de Cristo. De Jesucristo. Digo, para que sea el mejor tiempo, para que concentrándonos en la palabra podamos experimentar el verdadero poder de Cristo en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestros trabajos y en lo que estamos haciendo. Ahora, es muy importante que esta experiencia de Cristo la tenemos que tener a solas. Porque es muy sencillo venir a la iglesia, escuchar un mensajito, apuntar muy bien y aparentar que estamos escuchando y entendiendo, pero luego no vale para nada. Podemos estar, lo decía ayer ya, pero estamos aquí sentados, pero nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestra intención, nuestra economía y todo lo que tenemos está ahí en las musarañas, colgado de cualquier lado, menos donde tiene que estar. Y estamos aquí, estamos mirando, estamos así moviendo la cabeza incluso y estamos diciendo que sí a lo que estoy pensando yo, no a lo que estoy viendo y escuchando. Entonces, ¿pasa o no pasa? Entonces, ¿qué quiere decir? Que tenemos aún demasiadas cosas enraizadas incorrectas. Necesitamos concentrarnos en el poder del Evangelio. ¿Hasta qué? Hasta que reciba todas las respuestas, hasta que reciba todo el poder. Como vimos en la palabra de Dios, no te voy a dejar hasta que no me bendigas. No es tozudez, es perseverancia. Os bendigo para que podamos tener esa perseverancia para ver de verdad el poder de Jesucristo. Y no porque sepamos ya el contenido, esto es otra vez lo mismo. No. Si me sale esa reacción, ¿qué quiere decir? Que aún no ha enraizado en mi vida. Cuando estamos en verano a 35 grados y estamos 2 horas andando y tenemos sed, si bebemos agua decimos, qué asco me da el agua esta que está fría y todo. ¿Verdad? ¿A que sí? Qué asco otra vez beber agua si he bebido no sé cuántos millones de litros ya en toda mi vida. ¿Decimos eso? ¿Alguien dice eso? ¿Por qué no decimos eso cuando bebemos agua? Qué asco me da comerme esta paella que está... Uy, ni la quiero ver.
Cuando tenemos hambre a las 3 de la tarde, que estamos sin comer nada en todo el día. Y cuando llega a las 12 de la noche, si no podemos ni aguantarnos, decir, ay, ¿qué has comido a dormir? Si he dormido ayer 8 horas y antes de ayer otras 8 y llevo durmiendo 8 horas durante no sé cuántos años. ¿Nos da rabia hacer esas cosas? ¿O nos da gusto? ¿O deseamos hacerlas? ¿Y por qué cuando escuchamos el Evangelio nos repele y no nos gusta escucharlo? Si es que lo he escuchado ya, si es lo mismo. La persona que veo todos los días cuando me levanto, sea mi padre, sea mi madre, sea mi esposo, sea mi esposa, sea lo que sea, otra vez estar aquí. No podías irte a otro lado. Si hiciéramos eso, no podríamos vivir con nadie. Aunque a algunas personas les gusta hacerlo y lo hacen. Pero una cosa es lo que hacemos y otra cosa es lo que debemos hacer. Fijar, es una gran diferencia. Si yo me levanto, ay, otra vez levantarme, otra vez. Si tengo esa actitud, ¿cuál es la consecuencia que viene? Es evidente. Entonces, que no por haberlo escuchado una vez ya, ni por haberlo visto una vez ya, o 10 veces o 1000 veces, me piense que lo sepa. De verdad, en el Evangelio podemos ver que Jesucristo, todas las cosas que nos enseña, son opuestas a lo que la gente del mundo piensa. Son completamente lo diferente a lo que la gente del mundo piensa, desea o ve. Es completamente diferente. El Sermón del Monte podemos ver, y cuando juntan a los discípulos es completamente diferente. ¿Benditos qué? ¿Los ricos? No, los pobres de espíritu. O sea, bendice lo que todas las demás personas hubieran menospreciado. Y yo me imagino a los discípulos que estarían diciendo así, pero este tío está loco, ¿qué le pasa? Porque tenemos una mentalidad y unas perspectivas y unos pensamientos que son opuestos al Evangelio. Entonces, necesitamos mirar desde la otra acera para de verdad ver lo que hay y lo que tiene que ser. No mirarme solamente a mí como una persona egoísta, como he hecho hasta ahora, sino mirar desde la otra perspectiva. Ponerme en los zapatos de la persona que está enfrente, antes de criticar, de renegar, de quejarme y de decir lo que sea. Entonces, que de verdad podamos tener el verdadero secreto de Jesucristo. El verdadero secreto que es solo Jesucristo en nuestras vidas. Y aunque lo sabemos ya, es algo que tenemos que experimentar en cada momento, en cada instante, en cada segundo de nuestras vidas. No podemos dejar de experimentar esto. Porque si hubiera sido otra respuesta, si no hubiera sido solo Jesucristo, Dios nos hubiera dado 10 cosas, 20 cosas o 365, una para cada día del año. Pero solamente dio una respuesta. Entonces, si Dios, que es el Dios de la creación perfecta, absoluta, dio solamente una respuesta antes de la creación, ¿por qué tenemos que estar tomando otras cosas o probar en otras situaciones más? Si ya nos dio la única, absoluta, suficiente y completa respuesta que es Jesucristo. ¿Por qué no estoy yo experimentando eso día a día? ¿Por qué no estoy restaurando el secreto de Jesucristo día a día en mi vida? ¿Nadie se pregunta eso? Yo me lo pregunto. Y es necesario preguntármelo. Si Dios me da esa respuesta y es suficiente, es completa y lo es todo, ¿por qué yo no la experimento día a día? ¿Por qué experimento otras muchas cosas que nos gustan, que no os digo que sean malas, pero no experimentamos lo que de verdad Dios desea que experimentemos? Y no experimentamos lo que de verdad nos saca de ese problema espiritual. Experimentamos lo que nos gusta, lo que nos apetece. El problema es que a veces no entendemos que eso que nos gusta y nos apetece es parte de la naturaleza pecaminosa, antigua, de maldición y de desastres, de oscuridad, de ese vacío y esas tinieblas que hay en la tierra. Entonces necesitamos entender que solo tengo que tener la experiencia de Jesucristo y es diaria, es a cada instante. Porque si no fuera por esa sangre que Jesucristo derramó en esa tierra, en esa cruz, no habría nada. No habría ni esperanza, ni habría la victoria, ni habría ese camino para volver a encontrarnos con Dios. Entonces os bendigo para que no porque lo sepamos, es que lo sé ya, no, sino que lo afirmemos, lo reafirmemos y nos dejemos de otras tonterías y otras cosas que aparecen buenas, pero no es lo correcto. Hay muchas personas que están enamoradas. ¡Ay, cariño! ¡Ay, mi amor! ¡Ay, no sé cuántos! Y no se cansan de repetirlo. Y están todo el día agarraditos de la mano, y todo el día cogiditos del brazo, y todo el día dándose besitos, y todo el día para aquí, para allá. Y no les molesta. Y no les molesta. Pero sin embargo nos molesta confesar otra vez que Jesús es mi Cristo. No nos molesta, ¡ay, cariño, buenos días! ¿Estás dormido bien? Pero no me reafirmo en el poder de Jesucristo nada más levantarme. Por decirle a mi esposo, a mi esposa, a mi hijo, a mi hija, cariño, te amo, te deseo, eres precioso, eres preciosa. No digo que sea malo.
Pero eso no le da ni la salvación, ni le da la victoria, ni le va a dar la autoridad, ni le va a dar las respuestas. No digo que sea malo y no digo que no haya que hacerlo, pero que tenemos prioridades que no estamos haciendo y estamos haciendo otras cosas para saciarnos a nosotros mismos, para llenarme yo a mí mismo, por causa del vacío, de la oscuridad, de las tinieblas que quedan en mi vida, por causa de ese egoísmo personal que aún tenemos y por causa de esas maldiciones que aún quedan en nosotros. Os bendigo para que podamos completamente en el día de hoy comenzar de nuevo, restaurar absolutamente el pacto de Cristo, que no porque lo sepa ya lo tengo que hacer de pasada. Lo que hago por primera vez lo tengo que hacer como si lo hiciera todos los días. ¿Por qué? Porque Dios, que es mi Padre, me da la bendición de tener a su Espíritu en mi vida. Y si soy templo del Espíritu, el Espíritu me guía. Y aunque sea algo que haga la primera vez de mi vida, si el Espíritu Santo me guía, lo voy a hacer como si lo hiciera todos los días. No me importa el lugar que vaya, aunque no lo conozca. Voy como si fuera mi casa. ¿Por qué? Porque soy templo del Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios me guía. Y lo que hago todos los días, como lo hago todos los días, no tengo que tener tanta confianza ni tanta seguridad porque lo he hecho siempre. Lo tengo que hacer como si fuera la primera vez de mi vida. Esto es la primera vez que lo hago. Aunque sea diariamente. Es como el culto. El culto es diario, constante. Ese sacrificio tiene que ser diario. Si vemos la palabra de Dios, el pueblo de Israel no es que ofreciera culto, sino que todas las tiendas tenían que estar direccionadas al templo. Antes, lo primero que hacían nada más levantarse y al abrir la tienda, veían el templo. Lo último que veían antes de acostarse era el templo. Era ese tabernáculo, era ese arca del pacto, era Cristo. Entonces, por eso Dios puede bendecir a un pueblo. ¿Y por qué Dios no bendice a un pueblo ahora? Porque no estamos centrados en la palabra de Dios, no estamos centrados en Cristo, no estamos centrados en lo que Dios de verdad desea. Esa es la verdadera realidad. Y nada más levantarnos estamos con otras cosas y antes de acostarnos estamos con otras cosas. Y durante todo el día estamos que si cariñito, que si el telefonito, que si no sé cuántos, que si no sé menos, que si aquí, que si allá. Y aún tenemos la tan poca vergüenza de quejarnos, de renegar, de que no hay respuestas, de que no hay evidencias, de que la iglesia está así, de que la iglesia está allá. Cuando soy yo parte de la iglesia y cuando yo que soy parte de la iglesia no funciona, la iglesia es imposible que funcione. Esa es la verdadera respuesta y la verdadera realidad que tenemos que reconocer ya. Por eso os bendigo para que sea el tiempo que aunque lo sepamos ya, lo restauremos. Y lo evidenciemos día a día, instante a instante, momento a momento. Entonces os bendigo para que sea ese mejor tiempo. ¿Para qué? Para que de verdad esa experiencia sea diaria. Que de verdad pueda entronizar siempre a Dios. Que pueda entronizar como el Rey verdadero de mi vida a Jesucristo, que vino para deshacer esas obras del diablo. Que es como ese sacerdote que vino para deshacer ese pecado, que vino para ser ese cordero, el cual murió y resucitó para de verdad sacarnos de todo el pecado, de la muerte, de las maldiciones y de los desastres. Y que podamos disfrutar de que todos los días Jesús, como ese Cristo, es el que nos lleva delante de la presencia de Dios. Que es ese profeta, ese camino que nos abre, el único camino que nos abre la puerta para entrar delante de Dios es Jesucristo. Que restauremos ese camino, esa verdad, esa vida que está dentro de Jesucristo completamente. Que no por saberlo lo pase por alto, sino que lo disfrute, lo evidencie y lo transmita diariamente en mi vida y a través de mi vida. Que ni siquiera con hablar, ni siquiera me haga falta hablar para demostrarlo. Que con mis acciones, mis actitudes, mi carácter, mis reacciones, lo pueda demostrar. Y la evidencia de que esto no está aconteciendo es lo que hemos visto antes. Y si no queremos tener las 7 bendiciones de antes, tenemos que disfrutar de estas 7 bendiciones, que son mejores y son las que Dios de verdad nos ha dado para poder disfrutar. Y no solamente esto, sino hay una bendición que Dios nos ha dado como sus hijos. Está en 1 de Pedro 2:9. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice que nos ha llamado como linaje escogido.
como real sacerdocio, como nación santa. ¿Y como qué? Como pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que yo tenga egoísmo, para que lo individualice y para que haga lo que me dé la gana, ¿verdad? No, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable que es en Jesucristo. Bendigo para que entendamos la identidad, la posición y las bendiciones que ya hemos recibido en Cristo. Que ya hemos sido comprados por esa sangre para que glorifiquemos el nombre de Dios en y a través de nuestras vidas, completamente. Y no solamente eso, sino Dios nos llama como embajadores del reino de los cielos. Y no sé si sabéis lo que es un embajador, pero el embajador es la persona de máxima autoridad representando a ese país fuera de su país. Es decir, yo estoy en Corea del Sur y ahora el embajador de Corea del Sur es como el presidente de la nación en Corea del Sur para los españoles y para el país el cual representa. Entonces, no somos de esta tierra, pero estamos en esta tierra. ¿Qué quiere decir? Que en el lugar donde estemos tenemos que ser esos embajadores. Tenemos que ser agradecidos. ¿Por qué? Porque somos siervos por gracia. Y algo muy importante, como siervos, que tenemos que recordar. Es 1 Corintios 3:16. ¿No sabéis que sois templos del Espíritu de Dios y el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿Qué quiere decir? Que si yo soy un templo de Dios, como 1 Corintios 3:16 dice, y el Espíritu de Dios mora en mí, donde yo esté, el reino de Dios se va a establecer. Ahora, olvidamos mucho eso, porque no dice, sois templos del Espíritu, sino les dice, ¿no sabéis que sois templos del Espíritu de Dios? ¿Qué quiere decir? Que nuestra actitud no revela que somos templos del Espíritu de Dios y que somos esos siervos por la gracia de Dios. Entonces, que recordemos siempre, en todo momento, en todo lugar, que somos embajadores por la gracia de Dios y que tenemos que representar correctamente ese reino de los cielos, del cual somos hijos de Dios e hijas de Dios. Y si no lo estoy haciendo, tengo que volver al principio otra vez, a disfrutar de Cristo completamente. Os bendigo para que sea ese mejor tiempo, para experimentar esas bendiciones que Dios ya nos ha dado. Ahora, lo que tenemos que hacer es, ahora estamos teniendo un entrenamiento, pero no hace falta solamente este tipo de entrenamiento. El más importante es un entrenamiento concentrado a solas. ¿Por qué? Porque a solas es cuando no puedo aparentar, no puedo hacer nada que de verdad no es lo que tengo en mí. Entonces os bendigo para que, no desde mañana ni desde después, desde hoy, desde esta noche, los que lo estamos haciendo lo continuemos y lo pulamos y lo perfeccionemos para experimentar correctamente las bendiciones que Dios nos da. Y los que no lo hemos empezado, que lo empecemos para poder recibir las bendiciones de Dios. Entonces, es muy importante a solas. También estos entrenamientos son muy importantes. Pero lo que aquí aprendemos, lo que aquí escuchamos, tenemos que ponerlo en práctica cuando estamos a solas. Cada mañana, cada noche, en cada momento, ante toda dificultad, ante toda situación, ante todo problema, ante toda crisis, ante toda situación que estemos, tenemos que evidenciar la realidad. Y no lo estamos haciendo. Nos sale antes la queja, es que asco, y que no sé qué, y que no sé cuántos. ¿Qué quiere decir? Que todo eso ha enraizado en nuestras vidas. Es que no quiero, es que no puedo, es que a los niños pequeñitos, los que son padres lo sabrán mejor que yo, las cosas malas no hay que enseñárselas. Y cuando queremos hacer algo, el decir no y el contradecirnos, tampoco hay que enseñárselo. O hay que enseñárselo. ¿A qué no? Y lo saben mejor que nosotros. Y les sale, vamos, de sobresaliente. ¿Qué quiero decir? Que nuestra naturaleza está ahí aún. Entonces, de verdad, a solas es cuando tenemos que restaurar todo eso. Es cuando tenemos que llenarnos completamente y prepararnos para poder salir completamente. Los mejores atletas del mundo no solamente entrenan con sus compañeros, sino van antes a entrenar 1 o 2 horas antes de que sus compañeros entrenen. Y cuando los compañeros entrenan, ya están ellos por encima del nivel que los compañeros puedan tener, porque están quitándose las legañas aún y los otros ya llevan 2 horas antes entrenando. Y los hay. Los buenos atletas y los mejores deportistas lo hacen así. ¿Qué quiere decir? Que nosotros tenemos que antes de y después de prepararnos y reafirmarnos. La mañana nos sirve para prepararnos durante todo el día. Y la noche, en esta preparación, nos sirve para reafirmar
para grabar, para recibir la sanidad de lo que ha pasado durante todo el día. Por eso es que necesitamos experimentar a Cristo diariamente. Y por eso es que hacemos el camino de la salvación y hacemos otras cosas que necesitamos poner en práctica para enraizar en nuestras vidas eso. No quiere decir que por hacer el camino de la salvación vaya a entender más, ni vaya a ser mejor, ni vaya a recibir más respuestas, ni que porque no lo haga no vaya a recibir respuestas. Quiere decir que hay tantas cosas que se han grabado en nuestras vidas que no nos damos cuenta ni de la situación que tenemos. Ahora, hay gente que dice, pues yo no lo voy a hacer. No importa. Pero, ¿qué pasa? ¿Por qué hacemos ese tipo de cosas? ¿Por qué hacemos este entrenamiento personal? Es para restaurar mi vida espiritual. Y si entiendo dónde está mi vida espiritual, eso me ayuda. Y parece que sea una tontería. Va, vayan un papelito, venga. Primera de Juan, no sé cuántos, a ver, Romanos, tal. Y parece que ya me lo sepa. Y por hacerlo 40 días, pues ya parece que se ha acabado todo. No es eso. ¿Cuántas veces hemos hecho muchas cosas que son incorrectas y las seguimos haciendo? Un hábito no se cambia en un día, ni en 2, ni en 3. Mínimo tienen que estar 30 días haciendo lo mismo para que algo se vuelva a grabar. Pero porque empecemos a hacerlo no quiere decir que lo tengamos ya. Y por haberlo escuchado no quiere decir que lo sepamos ni lo pongamos en práctica. Porque si no, estaríamos en la situación que estamos ahora mismo. ¿Tendríamos las actitudes, el carácter y las respuestas que tenemos ahora mismo? Si de verdad eso se hubiera enraizado en mi vida ya, ¿o no las tendríamos? ¿Tendríamos o no las tendríamos? Entonces, es una evidencia de que aún no he experimentado completamente a Cristo. Y no es solamente un método, porque el problema es que muchas veces que al hacer este tipo de entrenamientos personalizados lo hacemos como un método o como una obligación, porque todos lo hacen y porque soy el último, y si no lo hago yo me van a decir algo. Y a veces tenemos la carga esa y lo hacemos no porque queramos ni porque entendamos que es lo que nos restaura el estado espiritual, sino por una carga en sí. Y eso no es lo correcto. Y eso no es lo que Dios agrada. Ahora, si yo entiendo que necesito restaurar mi estado espiritual, tengo que poner cosas en práctica que no he hecho hasta ahora. Es decir, como ya me lo sé, no lo voy a hacer. No. Como no lo he hecho hasta ahora, lo tengo que poner en práctica y enraizarlo y que se grabe y que sea mi naturaleza para que en toda situación, en toda dificultad, en toda crisis, en todo lo que pase, yo pueda... la identidad que tengo. Lo que está pasando ahora, esa persona que se opone a lo que yo estoy haciendo ahora, si yo estoy de verdad dentro del plan de Dios, no es esa persona, es la oscuridad que opera en esa persona. Y esos 6 estados del no creyente los puedo diagnosticar en esa persona. Y puedo diagnosticar cuál es mi posición, mi identidad y mi autoridad. Y aunque esa persona no apoye a lo que yo estoy haciendo por causa del Evangelio, si es el plan de Dios, Dios va a dar otra salida. Pero si yo no tengo la autoridad, la identidad, y no afirmo esa palabra, ese camino de la salvación no se graba dentro de mí, y no entiendo que es solo Jesucristo, y no evidencio eso, y no oro con la palabra de Dios, no voy a ver ni la respuesta, ni las evidencias, ni el camino de Dios. Entonces, no que porque lo hayamos hecho ya no lo voy a hacer, ni porque lo sepa lo voy a dejar de hacer, o porque no me apetece. Pues si no te apetece, no te apetece, pero luego no te quejes de que no estás teniendo respuestas, ni evidencias, ni que el testimonio que de verdad deseas tener. Ahora, si quieres vivir una vida mediocre, venir a la iglesia, tocar 2 palmitas, escuchar un mensaje, irte, no hay ningún problema. No hay ningún problema. Si quieres ser multitud, no hay ningún problema. Pero no quieras recibir las bendiciones de discípulo siendo una multitud. Entonces, si de verdad quiero ser un discípulo, necesito ceder. Necesito devocionar mi vida. Y necesito quitar muchas cosas en mi vida que no son correctas aún. Si no quiero ceder en esas cosas, está bien, no importa. Pero igualmente que no importa que no te importe tampoco el no recibir las bendiciones de Dios. Y es una lástima, porque si somos hijos de Dios, Dios desea que disfrutemos, que sobreabundemos en esas bendiciones, que nademos en esas bendiciones. Y no estamos haciéndolo. Porque si no la iglesia, si no la familia y si no la economía no estaría como está ahora. ¿Por qué Dios no me da la economía a mí? ¿Por qué Dios no me da las respuestas? ¿De verdad yo voy a establecer el reino de Dios? Y de verdad, cuando Dios me diera, si es que me la da, la economía, y si me da las respuestas, yo voy a hacer lo que de verdad pongo como excusa que voy a hacer. ¿Pensamos que Dios es tonto y que Dios vamos a engañarlo como engañamos a nuestros padres, o engañamos al profesor, o engañamos al vecino? A veces nos pensamos que Dios es tonto y que lo vamos a engañar, poniéndole titulitos y poniéndole grandes temas principales como si fuera una película para que nos deje hacer lo que queremos y para que nos deje saciar nuestro ego y nuestra personalización y nuestras cosas que nos gustan hacer. Dios no es tonto y Dios no nos va a dar algo si no es por causa del Evangelio, y Dios no nos va a prosperar si no es por causa de la evangelización. Y Dios sabe nuestro corazón. Antes de que pidamos dice que ya sabe lo que necesitamos y ya sabe nuestro corazón, nuestros pensamientos. Ahora,
Si, como la palabra nos dice, si no estamos dentro del Espíritu y el Espíritu Santo guarda nuestros pensamientos y nuestro corazón en Cristo Jesús, el diablo está ahí para buscar a quién atacar. Y lo que más ataca es el pensamiento y el corazón. ¿Y qué nos pasa? Que recibimos bendiciones y nos pasa como Ananías y Safira. Ay, pero bueno, como no se van a enterar, pues un poquito... Y pensamos que podemos engañar a la iglesia, y podemos engañar a los pastores, y podemos engañar a... Pero a Dios no lo podemos engañar. Entonces, Dios no nos da esas bendiciones. ¿Alguien quiere recibir la bendición que recibió Ananías y Safira? Si lo quiere, que nos lo diga, porque podemos hacer el culto del funeral pronto, porque... Y quiere decir que hay gente que busca esas bendiciones, que busca recibir bendiciones para el propio motivo personal, para el propio ego personal. Y Dios no va a bendecirnos. Y si nos bendice, va a ser una maldición después. Eso trae muerte, trae desastres, trae problemas, trae desesperación. Entonces, si no estoy recibiendo las bendiciones, si no estoy recibiendo la economía que Dios de verdad ha prometido en su palabra que nos va a dar, y nos la va a dar, en el momento que restauremos ese poder y esas evidencias, quiere decir que estoy faltando en algo, que estoy careciendo de algo. Y no por haberlo escuchado más lo sé mejor. Entonces os bendigo para que a solas podamos concentrarnos en Dios, podamos concentrarnos en el Evangelio correctamente y podamos restaurar las bendiciones que Dios ya nos ha dado. Ahora, mi estado espiritual no es el óptimo para poder recibir esas bendiciones. Y si mi estado espiritual no es el correcto, Dios no me va a bendecir. No es que no me vaya a bendecir, es que yo no puedo disfrutar de esas bendiciones, porque no voy a estar en el lugar de la bendición. Y aun estando en el lugar, no la voy a recibir. Ahora, por ejemplo, estaban viendo las noticias y estaban hablando del mundialito de clubs, que está el Barcelona contra el River y no sé cuántos. Y estaban que si Neymar y Messi, que estaban medio lesionados, que podían jugar, que no podían jugar, están allí en Japón. Y a lo mejor no van a jugar. Y a veces no van a jugar y pueden ganar incluso. Pero no es lo mismo estar en condiciones, jugar y ganar y habérmelo ganado, humanamente hablando me estoy hablando ahora, que estar ahí y hay veces que están en el banquillo y tienen la misma medalla de campeones sin haber hecho nada. Están sentados. ¿Pero qué quiere decir? Que han estado por lo menos en el lugar, que se han merecido por lo menos estar allí. Los que ni siquiera han entrenado ni han participado correctamente no están. Y algunos, estando incluso lesionados, están allí. ¿Por qué? Porque son los mejores. ¿Qué quiere decir? Mi vida de fe tiene que ser igual. Si yo soy la persona correcta, aunque algunas situaciones aparentes parece que no ayuden y que no progresen para el Evangelio, si yo estoy donde tengo que estar, el entrenador me va a llevar, porque sabe que soy el mejor. Y sabe que en cualquier momento puede contar conmigo. Así tenemos que ser con Dios. Tenemos que estar preparados en toda situación. Y aunque la situación esté lesionada ahora mismo, tengo que recuperarme lo más rápido posible para poder entrar en el juego. Y para poder ganar rápidamente. Y establecer el reino de Dios. Entonces, que nuestras vidas, no por saberlo, ni por hacerlo 1000 veces más, lo vamos a hacer como algo común o algo usual, sino como la mayor bendición y el mayor secreto que Dios nos ha dado. Entonces, que de verdad podamos concentrarnos solos en la palabra. ¿Y hasta qué punto tenemos que concentrarnos en la palabra? Deuteronomio 6, del 4 al 9. ¿Qué dice la palabra de Dios? Esa palabra la pondrás, ¿dónde? En tu frente, en tus muñecas, al acostarte, al levantarte, al ir por el camino, en todos los sitios. Hasta ese punto tenemos que tener la palabra de Dios. Que en cada lugar donde esté en mi casa tenga la palabra de Dios. En cada lugar en el trabajo tenga la palabra de Dios. En todo momento, en todo lugar. ¿Por qué? Porque estamos tan sumergidos con las cosas del mundo que se nos han enraizado y no nos hemos dado ni cuenta. Pero no somos capaces de poner la palabra de Dios donde tenemos que ponerla. Por eso os bendigo, para que podamos concentradamente tomar la palabra de Dios y grabar la palabra de Dios correctamente. Porque lo único que va a sacar la raíz incorrecta en nuestras vidas es la palabra de Dios. Lo único que va a sanar mis heridas es la palabra de Dios. Lo único que va a sanar mi naturaleza incorrecta es la palabra de Dios. Por eso tenemos que enraizarla correctamente en nuestras vidas. Y eso lo tenemos que hacer a solas, día a día, cada momento, cada instante. Por eso, como ya sabemos, que tenemos la palabra direccional que Dios nos da. Que es la palabra pues, que Dios nos da en Año Nuevo. O mediante los entrenamientos. Conferencias, retiros que tenemos
Esa es la palabra direccional que Dios nos da para un año, para un mes, para 3 meses, para 6 meses, para un tiempo parcial. Y tenemos que tomarla y enraizarla completamente en nuestra vida, para que la palabra de Dios se pueda cumplir. Si no la tomo y no estoy enraizando en esa palabra, la palabra no se va a cumplir. Y la palabra de Dios dice que es viva y es eficaz. O sea, si la palabra de Dios es viva y eficaz, quiere decir que si yo la tomo va a ser viva y va a ser eficaz. Ahora, si yo no tomo la palabra que Dios nos da en la dirección anual, en la dirección mensual, en la dirección trimestral y en la dirección que Dios nos da, no voy a poder tener respuestas. Por eso os bendigo para que tomemos esa palabra correctamente y que tomemos el mensaje del púlpito. Esta semana la iglesia teníamos la palabra de Romanos 16, 25 a 27. Esa palabra que Dios, ese misterio que Dios ha mantenido de tiempos eternos oculto, que lo ha revelado ahora para la gloria de Dios eterna. Esa palabra es la palabra que tengo que tomar desde el mismo domingo cuando salga de la iglesia y toda la semana. Y algo muy importante en esto del domingo, mensaje del púlpito, es que el domingo por la noche antes de dormir tengo que organizar otra vez el mensaje del púlpito. Y tengo que tomar, aunque los haya tomado ya, volver a organizar la palabra. Como mucho el domingo por la noche. Porque si lo dejamos para el lunes, es para el martes, si no para el miércoles, para el jueves, y ya no lo hacemos. Y no tomamos la corriente de la palabra. Entonces, como muy tarde el domingo por la noche, antes de acostarme, tengo que volver a escuchar el mensaje del púlpito y volver a tomar la palabra de Dios y volver a tomar esos títulos de oración para orar durante toda la semana. Es algo muy importante. Porque si no tomamos esa corriente, perdemos completamente toda la dirección de la palabra. Y no tenemos las evidencias que de verdad Dios desea que tengamos en nuestras vidas el día a día. Y no solamente con esto, sino la palabra que Dios nos da en el campo, o la palabra que Dios nos da día a día, que es el diario de la oración que tenemos. En el día de hoy podemos ver que era Filipenses 4, 6 al 7. Por nada estéis afanosos, sean conocidas todas vuestras peticiones delante de Dios. Es decir, que en el día de hoy tengo que tomar esa palabra y firmemente, la palabra de ti que Dios me da, ver las bendiciones que esta semana que tengo, eso que estaba oculto, que Dios revela ahora para la gloria de Dios. ¿Cómo yo voy a revelar esa gloria de Dios ahora? Ahora, por ninguna situación que pase, por ningún problema, en el día de hoy tengo que tener afán. Tengo que, las situaciones que tengo, si de verdad son para establecer el reino de Dios, ponerlas delante de Dios. Y que esa paz de Dios que sobrepasa el entendimiento nos sobreabunde completamente. Y es la bendición que tengo que disfrutar día a día, entrelazado, día a día. Entonces os bendigo para que toméis esa palabra correctamente. Y luego también es la palabra para toda mi vida. Que ahí cada uno tiene su propia palabra. Yo, por ejemplo, tengo Josué 1 del 1 al 9, que es el nombre con el cual la pastora Pilar oró y me puso ese nombre y siempre me lo recordaba. Me acuerdo que siempre de pequeño me decía, esfuérzate y sé muy valiente. Siempre que me veía me decía lo mismo, esfuérzate y sé muy valiente. Y eso se ha grabado tan ¿verdad? Se ha grabado tan fuertemente que yo personalmente he tomado esa palabra como palabra para mi vida, que es la palabra que Dios me va a dar la fuerza, me va a dar las respuestas, me va a dar esa seguridad para poder hacer el plan que Dios tiene en mi vida. Y cada uno tenemos que tener nuestra propia palabra. ¿Qué palabra Dios me da a mí cuando me llama a mí? Esa es la palabra que tengo que tomar para toda mi vida completamente. Y afirmarla todos los días. Recordar la dirección, la misión y la comisión que Dios me da dentro de esa palabra. Porque Dios me ha llamado a mí personalmente. Y si me ha llamado, tiene una misión, una comisión y una dirección que Dios me ha dado. Entonces tengo que restaurarlo diariamente. Esto es todos los días. Todos los días. Necesito restaurarlo, porque si no, volvemos otra vez para abajo. Tocamos el fondo otra vez. Pues os bendigo para que podamos restaurar completamente esa bendición dentro del Evangelio. Y no solamente eso, sino necesitamos concentrarnos en la oración. ¿Y de qué manera necesitamos concentrarnos en la oración? Necesitamos concentrarnos en la oración hasta que Dios nos dé todas las respuestas.
Y no solamente Dios nos da las respuestas a través de la oración, sino nos da la fuerza necesaria y la felicidad verdadera. Y la sanidad que Dios nos da. Hay muchas áreas, pero es algo muy importante que necesitamos recibir mediante la oración. Todas las respuestas de mi vida están en la oración. ¿Con qué? Conectada con la palabra que Dios me da. Si yo tomo la palabra de Dios y la conecto con la oración, Dios me da las respuestas. Y me da la fuerza y el poder necesario para vivir. Y si tengo las respuestas y la fuerza y la evidencia, ¿qué Dios me va a dar? La felicidad correcta, la felicidad verdadera. ¿Y qué voy a recibir? La sanidad a las áreas de mi vida que necesito recibir. Digo, para que podamos tomar correctamente esa palabra y esa bendición. La palabra de Dios en Efesios, por tiempo lo leemos después, Efesios 1, del 15 al 23, Pablo dice: no ceso de dar gracias a Dios y tener memoria de vosotros en mis oraciones. Y luego podemos ver que sigue hablando, y es, ¿por qué? Porque oraba y no cesaba de orar por ellos, ¿para qué? Para que ellos cumplieran el plan que Dios les había dado. Para que ellos se levantaran con el poder del Espíritu Santo y establecieran el reino de Dios. Luego, con tiempo, lo podéis ver. Y el versículo 17, remarcado. Entonces, ¿dónde tenemos, o de qué manera tenemos que experimentar la oración? Dice que estaban en el aposento alto de Marcos, cuando se reunieron, habiendo experimentado el poder de Jesucristo, habiendo experimentado las evidencias en Hechos 2:1, en Hechos 1:1 de ese poder de Jesucristo, habiendo escuchado esa promesa de que el reino de Dios se tenía que establecer, Hechos 1:3 y Hechos 1:8, que el poder del Espíritu Santo sería sobre ellos, con ese pacto y esa promesa de esa dirección, se unieron en oración. Entonces, si hemos tomado la palabra de Dios, si hemos sabido la dirección que tenemos que concentrarnos en la oración. Concentradamente dice que estaban. Entonces, que podamos experimentar, que tengamos la experiencia del aposento alto en nuestras vidas. Que cada día en mi vida, en mi cuarto, donde ore yo, sea esa experiencia de ese aposento alto. Que me concentre completamente en la oración. ¿Para qué? Para que el reino de Dios, como Mateo 6:33 dice, se establezca. Esa es la verdadera dirección de nuestra oración. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás Dios lo va a añadir. Ahora, ¿dónde está mi deseo? ¿Dónde está mi objetivo? ¿Dónde está mi dirección? ¿Está correctamente en el reino de Dios o no? Eso es lo que yo tengo que examinar dentro de la oración. Y el mejor título que Dios, a través de Jesucristo, nos da es la plenitud del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo, Hechos 1:8. Que podamos en la oración concentrarnos hasta recibir la respuesta de ese poder. Hasta recibir esa fuerza y ese poder que Dios nos ha prometido. Hasta recibir completamente la felicidad correcta porque podemos establecer el reino de Dios. Y podamos recibir sanidad para sanar la tierra donde Dios nos ha puesto. Aunque el tercer punto vamos a hablar más acerca del evangelismo, algo simbólico, es la concentración del evangelismo. El tercer punto que tenemos que tener dentro de la concentración personal. ¿Qué quiere decir que tenemos que tener la concentración del evangelismo? Lo hemos visto en el día de hoy. Hechos 1:1. Lucas tenía su concentración en el evangelismo. Tenía la dirección correcta, tenía las respuestas de Cristo, tenía la palabra de Dios correctamente, y al ver las evidencias y la palabra de Dios, ¿qué hizo? Tuvo la evidencia en el campo. Entonces, que nuestras vidas
puedan tener esa concentración en cómo yo puedo transmitir esta bendición que ya he recibido. En cómo puede revelarse la gloria de Dios a través de mi vida, mediante mi trabajo, mediante mi negocio, mediante mi estudio y mediante lo que yo estoy haciendo. Que podamos concentrarnos hasta obtener toda la respuesta en el evangelismo. Solamente para los que quieran esto es, no es para todos ni es obligatorio. Entonces, es el evangelismo el cual me trae la restauración, las respuestas y la dirección correctamente. ¿Qué quiere decir las bendiciones del evangelismo que tenemos que disfrutar y que tenemos que tener continuamente en nuestras vidas? Hechos 3.1 dice a la 9ª hora del evangelismo, ¿verdad? Dice, iban a la 9ª hora del evangelismo, dice la palabra, ¿verdad? Ah, qué raro, ¿no? Iban a la oración y evangelizaron. ¿No dice la 9ª hora del evangelismo, seguro? ¿No? ¿Allá en Paraguay tampoco? No. ¿Qué quiere decir? Que su visión, su misión, su comisión y su dirección estaban en el evangelismo. Y estaban concentrados hasta tal punto en el evangelismo que ¿qué hicieron ellos? Lo que nadie fue capaz ni de ver ni de hacer. Dieron la respuesta absoluta a esa persona que estaba ahí. 40 años, no un día, ni 2, ni 5. 40 años desde nacimiento, dice la palabra de Dios. Y fueron capaces de ver lo que habían visto el día anterior, pero no lo habían visto con sus ojos espirituales. ¿Qué quiere decir? Que la noche anterior tuvieron una concentración especial en el evangelismo. Y mediante la palabra y la oración vieron a esa persona que habían visto ya anteriormente. Y pudieron dar la respuesta. Que nuestras vidas sean esas vidas que se concentren en el evangelismo para ver todos los encuentros que Dios nos da. Todas las personas que Dios nos pone en el camino. Y podamos, de verdad, hacer lo que Dios de verdad desea que hagamos en nuestras vidas y a través de nuestras vidas. Hechos 4:8. ¿Dónde es esto? Es Samaria. Samaria era una ciudad, era un lugar prohibido, no podían ir nadie. Porque eran gentiles, no podía ir absolutamente nadie. Pero podemos ver, mediante la palabra de Dios, que fueron y se sanaron personas, hubo sanidad, hubo milagros y hubo evidencias. ¿Por qué? Porque siguieron la guía de Dios. No es que porque no vaya nadie yo tengo que ir ahí. No, si es la guía de Dios, tengo que ir a donde nadie es capaz de ir. Pero eso es parte de la guía de Dios. Eso es parte de la oración, de tomar correctamente la palabra y de la evidencia de Jesucristo. No es ir porque voy a ser más chulo yo, voy a ir el primero que vaya a ir. No, no es conquistar otra América que no hay más para conquistar. Sino es ir donde nadie puede ir, pero Dios me ha puesto a mí para que yo vaya. Esa es la diferencia. Os bendigo para que podamos verlo y ver. Es el lugar que yo soy la única persona que puede ir. ¿Por qué? Porque es la única persona que Dios ha puesto ahí, soy yo. Y ya está. Entonces, no tenemos que querer ser nada más porque Dios ya nos ha puesto en ese lugar que estamos. Y nos ha permitido ahora, en este horario, estar en ese lugar. Y si yo estoy en ese lugar, es que estoy en el paro, pues en el lugar donde esté, tengo que tener las respuestas que tenga. Es que soy ama de casa, pues siendo ama de casa, tener evidencias con las amas de casa. Soy empresario, pues en la empresa. Porque yo aún no soy pastor, pero estoy preparándome para ser pastor. Y yo tengo que tener un campo que me tengo que obligar a ir a un campo. ¿Por qué? Porque mi campo diario es la iglesia, es el seminario, y es gente donde ya son todos pastores, son seminaristas, son teólogos o son gente ya que conoce el evangelio. Entonces, tenemos que ponernos campos aparte. Y vamos a las universidades, vamos aquí, vamos a diferentes lugares donde podemos encontrarnos con gente que podemos predicar el evangelio. Pero la gente que ya estáis en la universidad, que estáis en el vecindario, que estáis en el trabajo, que estáis en la empresa, que estáis en el área que ya os movéis, ese es vuestro campo. Y dentro de eso hay campos que no pensáis nunca jamás que podéis entrar. Ese es el campo de Samaria donde tenemos que entrar. Mi familia, el campo dentro de mi universidad, de mi estudio, de mi trabajo, donde yo no pienso que pueda llegar, ahí es donde necesitamos llegar. Donde nadie más puede llegar. ¿Por qué? Porque Dios me ha puesto únicamente a mí. Os bendigo para que entendáis eso y entendáis que el evangelismo no es otra cosa, sino que lo que Dios mismo ha predestinado. Entonces, como dice Hechos 13:48, que podamos ver las personas que Dios ha predestinado. En ese lugar que nadie ve, donde nadie puede ir y hacer lo que nadie puede hacer.
que podamos encontrar esas personas que Dios ya ha predestinado para salvación y para vida eterna, para que juntos podamos establecer el reino de Dios en nuestras vidas. Amén. Pues vamos a descansar 10-15 minutos y luego seguimos con la segunda parte del mensaje.